viernes, ¿verdad? Principio ya de fin de semana, entonces con todas las pilas. Ayer hubo elecciones en nuestra facultad, eh, entonces también el próximo octubre tendremos elecciones de los consejeros, los consejeros directivos, y estamos en ese proceso como institución, hablo, ¿verdad? Bueno, entonces comencemos. Voy a proyectar. ¿Se ve ahí mi presentación, por favor? Excelente, doctor. Bueno, acá entonces tenemos, vamos a hablar hoy, dijimos, de los actos, entonces, administrativos en general e individuales. Nosotros seguimos con el libro del doctor Villagrama Fiodo, y si ustedes se van a fijar después en la ley nueva 6715, básicamente tiene muchas cuestiones que ya están en esa obra académica, ¿verdad? Bueno, de la clase pasada, ¿qué recordamos? La definición en general de los actos administrativos. A ver un poco quién recuerda. Que ya estudiaron en Introducción a las Ciencias Jurídicas, en alguna materia en general. ¿Qué características tendrían que tener los actos, sobre todo? Y así vamos a acordarnos de la definición, para que tengan validez. Un ejemplo les voy a dar y ustedes ya me van a ayudar. Un acto donde a mí me coaccionan para ir a retirar de un cajero un dinero y estoy coaccionada, o inclusive me apuntan con un arma, ¿eso es un acto jurídico lícito? No, doctora, porque carece de la voluntariedad. Así mismo, entonces ahí estamos dejando de lado un elemento muy importante que es la voluntariedad. Entonces, una característica de los actos. A ver, ¿quién recuerda las otras características? Jurídico, decía lícito, voluntario, ¿qué otra cosa más? Yo lo que anoté según la clase pasada es que uno de los elementos principales y que los caracteriza y lo distingue de los demás actos jurídicos es que procede de un funcionario administrativo. Así mismo, eso es algo ya del acto propiamente administrativo. Muy bien. A ver quién otro alumno apuntó lo que dieron en la clase pasada. ¿Están despiertos por ahí o me están durmiendo por ahí? A ver, Chena, los Carmona, Natanael, Arturo, ¿qué anotaron por ahí? Aunque Arturo me parece que está manejando, no le quiero pedir ahora que sufra ningún percance o qué. ¿Qué anotaron sobre los actos? Entonces vamos ya a la pregunta principal, que ya son actos jurídicos administrativos. ¿Recuerdan o no recuerdan? Voy a... Parece que no anotaron nada. Parece que no anotaron nada o están durmiendo todos. Ayer parece que hubo algún festejo, alguna farra, y entonces hoy están un poquito cansaditos, parecería, ¿verdad? Bueno, acá voy a buscar un poco la presentación de la clase pasada. Creo que era esta. Bueno, vamos a refrescar un poco la memoria. Bueno, acá tenemos la primera pregunta que había hecho yo con las características. Primero, que te decía un hecho humano, dijimos, voluntario, consciente y lícito. O sea, primero tiene que emanar
de nuestra misma esencia humana, ¿verdad? Dijimos que los actos realizados por animales, por ejemplo, no van a producir los efectos jurídicos. Pero sí, si por ejemplo nuestra mascota sale por nuestro descuido o todas las veces no le cuidamos y anda por la calle y le muerde a alguien, entonces nosotros también vamos a tener que ser responsables de eso, ¿verdad? Voluntario tiene que tener el elemento fundamental que establece el derecho, ¿verdad? Porque respeta la libertad de las personas, porque respeta lo que es el entendimiento de lo que uno hace para producir algún efecto, o en casos también puede ser que sea el caso de accidentes también que no estén en nuestra voluntad, pero que no tuvimos el cuidado necesario, ¿verdad? Bueno, voluntario, consciente con el elemento también de la capacidad que tenemos que tener todos, ilícito dentro del marco legal. Todas estas características tienen para que puedan producir entonces los efectos jurídicos. Si queremos crear, extinguir derechos u obligaciones, ¿verdad? Modificar, etc. Bueno, y aquí teníamos varias definiciones. A ver un poco cuáles las definiciones. Esta es de Rollo Villanova. Por ejemplo, acto administrativo es un hecho jurídico que por su procedencia, o sea, de dónde viene, emana de un funcionario administrativo. Por su naturaleza se concreta en una declaración especial y por su alcance puede afectarle tanto positiva como negativamente los derechos de las personas individuales o colectivas que se relacionan con la administración pública. Entonces ya tenemos aquí un refresh de la clase pasada. Podemos ir ya a nuestra unidad. Esta es básicamente los inicios que estuvimos viendo entonces de la parte de la unidad 3. Vamos entonces aquí a la primera clasificación de los actos administrativos. Generales o reglamentarios por una parte, e individuales o particulares por la otra. Esto es importante también recordar lo que nos dice el profesor Villagra. El acto en sí nunca es general, sino concreto. El efecto de ese acto, ese es el que puede ser general o individual. El efecto del acto, el alcance que tiene, ese es el que es entonces general o individual. Entonces, la clasificación de los actos administrativos, una de las clasificaciones, las tenemos en generales cuando afectan, cuando el efecto de ese acto entonces va a afectar a un número indeterminado de personas. Por ejemplo, el reglamento que produce efectos jurídicos generales, ordenanzas, decretos, edictos, etc. E individuales cuando se trata de la aplicación a una persona o a un grupo determinado de personas. Bueno, no es lo mismo entonces un reglamento que establece las condiciones en las que debe prestarse un servicio de transporte, por ejemplo, que va a afectar a una cantidad de personas, una ordenanza que establece que todos tenemos que guardar la limpieza, sobre todo en épocas del dengue, tenemos que guardar ciertas... un espacio para, por si hay algunas, para la vereda, tenerla en buen estado, etcétera, etcétera. Que eso afecta a un número bastante considerable de personas, ¿verdad? O un edicto que establece entonces que alguna prohibición, etcétera. Individuales, por ejemplo, bueno, un ejemplo muy concreto puede ser en el caso de una multa de una persona que haya infringido alguna falta administrativa, entonces tiene que pagar una multa.
entonces eso va a afectar a una persona. Un ejemplo así muy somero y muy rápido. Bueno, en la ley 6.715, que es la nueva ley de procedimiento administrativo, fíjense que prácticamente es la misma cosa establece. Entonces, el acto administrativo reglamentario dice que es el acto administrativo que produce efectos jurídicos de alcance general, y el individual el que produce efectos jurídicos de alcance particular. Bueno, ¿por qué interesa la distinción en nuestro derecho? Y esto es algo que tenemos que revisar en nuestra norma. Aquí, bueno, en nuestra ley 6.715. En la ley 1462 del 35, ¿por qué interesaba que si el acto era administrativo individual o general? ¿Por qué? Porque la ley le daba a la categoría del acto individual que solamente él podría ser objeto directo del recurso contencioso. Para impugnar el acto general teníamos que provocar que alcance a una persona determinada, etcétera, y entonces provocar la aplicación al caso individual. No podríamos hacer sobre un reglamento de carácter general, ¿verdad? Entonces, por eso tiene esa distinción que hay que examinar en el ámbito del derecho administrativo si es individual o es general para poder entonces accionar ante lo contencioso administrativo, para poder accionar entonces ante la instancia judicial. A eso nos referimos. Aparte de otros elementos que vamos a ver. Bueno, entonces ya dijimos esto. Bueno, en cuanto a la competencia por vía del acto reglamentario, bueno, este es otro punto. Vamos a mirar un poco la ley 6.715, donde habla en la parte contenciosa y qué pide para, a ver un poco. Un ratito. Les quiero mostrar la parte contenciosa porque lo que quiero es que estemos actualizados, y esta ley le voy a mandar después a los delegados para que también ustedes tengan, si es que no lo hice todavía, creo que no lo hice. Bueno, en lo administrativo tenemos dos recursos dentro de lo administrativo, que son el recurso, tenemos de reconsideración, que se dicta todavía se establece en el ámbito administrativo, y es el que interponemos ante la misma autoridad que dictó esa, que se pronunció, ¿verdad? En ese acto que nos perjudicó, ¿verdad? En la resolución. Aparte de eso, tenemos el recurso jerárquico. Este recurso jerárquico nosotros ya lo tenemos que interponer ante, como su nombre lo dice, el superior. Entonces, tenemos dos tipos de recursos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque agotada esta vía, nosotros vamos a ir a interponer entonces a la instancia judicial, ¿verdad? Acá ven ustedes, entonces, cuando se agotan las vías administrativas, entonces aquí tenemos cuando se trata el recurso de resolución, que ya no quepa el recurso de reconsideración, no haya más recurso jerárquico. Bueno, y acá tenemos la acción contenciosa administrativa en el artículo 69. Y dice, agotada la vía administrativa, podrá el interesado promover impugnación judicial por la vía de la acción contenciosa administrativa ante el órgano jurisdiccional competente
dentro del plazo de 18 días hábiles. Este plazo ya estaba en una ley que unificaba justamente los plazos, pero ahora se incorpora ya en esta ley de procedimientos. A ver un poco aquí. Estoy buscando ante qué recursos se pueden promover para ver si está coincidiendo, porque acá ya están los principios y quiero decirles bien. Bueno, aquí reducción. Acá ya habla mucho del procedimiento en la instancia judicial. Estoy buscando que mencione lo mismo que mencionaba la ley 1935, que es que solamente aquellos efectos que sean, aquellos que sean entonces efectos de alcance individual, lo que van a ser objeto de recurso. Le pido a la clase entonces también para el jueves que viene, si pueden revisar la ley 6.715 y extraer todo lo que tiene que ver entonces con los actos jurídicos administrativos. Profe, sí, Jorge Chena levantó la mano. Sí, Jorge Chena. Sí, buen día, doctores. Buen día, buen día. Sí, podría ser el artículo 84. Podría ser, vamos a mirar muy bien. Muchas gracias por estar atento, Jorge. No, es tanto eso, porque ahí ya nos habla de cómo, qué efecto va a tener. ¿Qué efecto va a tener? Acá nos habla de los efectos que va a tener lo que nosotros interponemos en la instancia judicial. Agradecido, doctora. Bueno, muchas gracias por la participación y el interés. Bueno, entonces, para la clase que viene, por favor, entonces vamos a leer la ley 6.715 y vamos a extraer todo lo que tiene que ver con actos. Y vamos a ir llamando entonces al azar a cualquiera a cualquiera de los alumnos presentes, para que podamos entonces compartir qué aprendieron en forma resumida, ¿verdad? Bueno. Entonces, por favor, si los delegados nos ayudan a recordar esta tarea a los alumnos que no están presentes hoy, ¿verdad? Una consulta, doctora. Sí. Disculpe la interrupción. Claro que sí, doctora, no hay problema. Bueno. Sí, escucho. ¿Referente exclusivamente a actos o a actos administrativos? Referente a todo lo que sea actos. En la ley van a encontrar todo lo que es acto administrativo, porque es una ley de procedimiento administrativo, ¿verdad? O sea, está bien discriminado. Sí. Ya, agradecido, Sí. doctora. De nada. Bueno, entonces acá estábamos por qué se distinguía, porque dijimos que el acto individual nomás es el que podría ser el objeto de la acción contenciosa, en la que podíamos nosotros interponer ante la instancia judicial. Bueno, y acá vamos a otro tema. La competencia por vía del acto reglamentario. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dentro de la administración una forma dinámica de trabajar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la administración debe de estar versada en diferentes temas. Higiene, salubridad, ambiente, seguridad, no sé, muchos temas, ¿verdad? Impuestos, etcétera. Entonces, en cuanto a la competencia, muchas veces tenemos reglamentos
tan igual de importantes en el sentido de que los temas que tratan son muy importantes para todos los ciudadanos, para la buena administración pública, para el buen manejo del ejercicio de la gestión pública. Entonces, por eso Salvador Villagra Mafiodo afirmaba que en muchas cuestiones, a veces la competencia que tiene la administración de expedirse en reglamentos puede inclusive llegar a sustituir a la legislatura. Es un parecer en el sentido que es tan igual de importante por los temas que trata y por la influencia que tiene sobre los ciudadanos. Bueno, y mediante los actos administrativos individuales que resuelven asuntos contenciosos, también en la parte del derecho administrativo tenemos lo que se llama entonces la ejecución precualificada, en el sentido que la administración se adelanta a resolver algunos asuntos antes que la instancia judicial lo realice. No significa que lo sustituye ni al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, sino que sí tiene una preferencia para resolver esas cuestiones. Bueno, y ahora, ¿cómo es la facultad de dictar los reglamentos? Para dictar reglamentos internos siempre lo va a tener el superior jerárquico, aquel que tiene la personería jurídica de la entidad. Por ejemplo, en un ministerio, en la ley orgánica establece entonces que el ministro es el superior jerárquico, que entonces él es el competente para dictar estos reglamentos internos, etc. En las órdenes generales, supongamos, el comandante de la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Y entonces comienza con el presidente de la República, pero va bajando esa superioridad con los ministros, los directores generales, los jefes, etcétera, etcétera. Sí tiene que haber una relación de jerarquía, ¿verdad? Tiene que haber una relación de jerarquía porque así entonces lo establece los principios de la buena administración. Existe también casos en que el reglamento puede regir relaciones que no sean de superiores a subordinados. Y en ese caso, un ejemplo concreto son las acordadas que rigen para, que son dictadas por la Corte Suprema de Justicia y pueden, por ejemplo, ser pertinentes a los abogados, etc. Si la facultad no está expresa en la ley o el reglamento orgánico, entonces ella puede provenir, esa competencia puede provenir de la relación jerárquica. Bueno, aquí. Ahora la competencia para dictar reglamentos. En el reglamento interno es necesaria una relación de jerarquía entre la propia organización de la administración. Y en el reglamento externo se necesita una autorización legislativa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para dictar entonces reglamento interno que establezcan cuestiones, qué hora debe entrar un funcionario, el comportamiento de funcionarios, etcétera. Entonces, en eso solamente necesitamos una relación de jerarquía. Pero si es un reglamento que ya va a afectar o va a tener un alcance general, entonces es necesaria una autorización legislativa. Es decir, por ley, entonces, tiene que estar establecido cuál es el órgano competente para dictar ese reglamento externo. ¿Me van siguiendo? Sí, doctora. Bueno. Efectos indirectos de los reglamentos internos. Esto es un punto muy, vamos a decir, muy light, en el sentido que ¿a qué se refiere? A que
muchas veces aquellos reglamentos indirectos que afectan cuestiones internas nos afectan como ciudadanos. Si un reglamento interno establece, por ejemplo, la hora de atención a los particulares, afecta al ciudadano en general. O si establece, por ejemplo, tales días de pago de tal día a tal día, eso afecta entonces al ciudadano. Y entonces son cuestiones que sí afectan, pero como dice aquí, entonces nos regimos por el funcionamiento de esa oficina pública, ¿verdad? Facultad para dictar reglamentos de ejecución. La facultad para dictar reglamentos de ejecución la tiene el Poder Ejecutivo en el artículo 238, numeral 3, sin necesidad de autorización legal, pero no hay una autorización legal, pero sí hay una ley que reglamentar. ¿Qué significa lo que nos dice este artículo 238? ¿Alguno de ustedes tiene por ahí el artículo 238 de la Constitución y el numeral 3? Si me puede leer. Vamos a pedirle ya que siempre digo que si, bueno, si son como cristianos, entonces que la Constitución es la Biblia, ¿verdad? Porque siempre tenemos que tener ahí a mano, el abogado tiene que estar munido de este elemento, ¿verdad? O para el soldado su arma, ¿verdad? Es la Constitución Nacional para el abogado. Bueno. ¿Tiene alguien? Doctora, aquí encontré, si quiere le leo. Sí, por favor. Bien, artículo 238, de los deberes y de las atribuciones del presidente de la República. Sí. Son deberes y atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República. Inciso 3 nos dice participar en la formación de las leyes de conformidad con esta Constitución, promulgarlas y hacerla publicar, reglamentarlas y controlar su cumplimiento. Muchas gracias, Marianela, ¿verdad? Sí, doctora. Bueno, entonces, aquí lo que establece en la Constitución Nacional, en el artículo 238, establece que es una facultad del poder del presidente de la República la de reglamentar. O sea que él puede reglamentar porque ya es una facultad constitucional. Pero para eso, como dice, algo obvio, evidente, tiene que haber una ley que reglamentar. Entonces, esta reglamentación que se realiza de una legislación es importante que emane de la ley, por supuesto, y que esta ley va a ser la que le va a dar el marco mediante el cual se va a digamos, a mover la reglamentación. Esta reglamentación entonces no solamente va a poder desarrollar, detallar, establecer las obligaciones accesorias que sean necesarias para el cumplimiento de la ley. No va a poder negar derechos, ampliar estos derechos o agravar las obligaciones que están en la ley. No puede alterar conceptos y demás obligaciones que están en la ley. No puede querer lo que la ley quiere. Entonces, un reglamento solamente es como que se va a poner un traje y no va a poder salir de ese traje. Y ese traje es la ley. No puede querer sino lo que la ley quiere. Entonces, y sobre todo en todos aquellos que causen gravámenes para los ciudadanos, restrinjan derechos, etcétera, en todos esos casos, entonces, tiene que manejarse con lo que establece exclusivamente la ley. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Quedó clarito? ¿Sí? Bueno, perfecto.
Entonces, esto es muy importante. Bueno, vamos al otro punto entonces. Hoy a lo mejor terminamos un poquito antes. Entonces, recuerden por favor esto de lo que habíamos dicho. Vamos entonces a la facultad constitucional del presidente de la República y la posibilidad de la descentralización. Todas las prescripciones constitucionales pueden ser reglamentadas por ley, incluso las atribuciones del Poder Ejecutivo, siempre que no se le niegue alguna de estas atribuciones a título de reglamentarla. ¿Qué quiere decir en este primer punto? En este primer punto, lo que nos dice es que pueden reglamentar, entonces, por ley otras instancias, pero cada vez que uno reglamenta, no puede entonces incidir eso ya en las facultades que ya están establecidas en la misma Constitución. So pena de reglamentar, yo le excluyo de su ámbito de competencia, por ejemplo, cuestiones que son constitucionales, ¿verdad? Bueno. Y aquí tenemos también, siempre que la Constitución no lo impida, entonces tenemos que adoptarse por las soluciones que satisfagan mejor las necesidades de la administración pública moderna, y una de ellas es la descentralización. En nuestro país cuesta mucho todavía la descentralización, casi decimos que somos un Estado, ¿verdad?, de derecho, social, derecho, descentralizado, etcétera, pero no lo ejercemos o no lo hacemos en la práctica, ¿verdad? Muchas de las cuestiones están centralizadas todavía, tanto físicamente como en la parte de las funciones, ¿verdad? Territorialmente, a eso me refiero. Bueno, entonces, siempre que la Constitución no lo impida, se puede optar por soluciones que tengan que ver con la descentralización, ¿verdad? Con la buena gestión dinámica, ¿verdad? Entonces, siempre que la Constitución no esté de acuerdo, se puede entonces utilizar entonces esas herramientas. Bueno, y aquí tenemos los reglamentos externos. Los reglamentos externos son aquellos que crean obligaciones o prohibiciones, dijimos, generales. Eso vimos ya en la primera diapositiva, ¿verdad?, de nuestra presentación. En cuestiones de materia reservada a la ley, tenemos, por ejemplo, que los tributos solo podrán establecerse por ley. Hablamos también, creo que en la clase pasada, y así como nulo un crimen, nula pena sine lege, existe también un nulo un tributo sine lege, ¿verdad? No puede haber un tributo que no ha sido establecido por ley. Está entonces totalmente vedado que otras instancias puedan crear, so pena de reglamentar una nueva obligación tributaria. Eso es totalmente nulo. Por tratarse de una materia reservada a la ley, y eso está en nuestra nueva legislación, que una de las causas de nulidad sería cuando el acto versa sobre una materia reservada a la ley y es dictada por otra entidad. Entonces, totalmente nulo va a ser en este caso. Supongamos que, a ver un poco, el municipio reglamenta y dice que va, por esa reglamentación tienen que pagar ahora un tributo por
no sé, el hermoseamiento de las calles. Y ese tributo no está en la ley, entonces va a ser totalmente nulo. ¿Alguna pregunta por aquí? Bueno, acá les quiero mostrar entonces donde dice, para que vean ustedes, la parte de nulidad. Causales de nulidad. En el artículo 20, ustedes van a ver aquí, establece entonces esta causal de nulidad, ¿verdad? Actos que vulneran, entonces, materias reservadas a la ley. Está entonces, por la nueva legislación también es una causa de nulidad. Bueno. Hablamos también de la posibilidad de la delegación legislativa. Y aquí entonces también quiero saber si hay alguna pregunta hasta aquí. Me cuentan un poco si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, entonces, vamos un poco otra vez a la... Estoy por acá. Están por ahí Nayeli, Neidy, Noemí, Marianela, Isaac, Liz, Noelia, Regina, Luz, Carmona, ¿estás por acá? Parece que Podemos llamar lista, profe. Bueno, y podemos activar un ratito nuestras cámaras, por favor. Arturo, ¿cómo estás? Bien, profe, recién llegué a casa. Qué suerte, qué suerte. Menos mal que ya no estás manejando, ya me preocupaste. Estaba en el metro yo. Ah, bueno. Isaac, ahí está. Lourdes Lomaquis, o Lomaquis, así es tu apellido, Lourdes. Lomaquis, qué lindo apellido. Bueno, me encantan los apellidos diferentes. Bueno, Navy, ahí está. Brodsky, ¿de dónde es tu apellido, Brodsky? ¿Qué origen tiene? Tiene origen ucraniano, profe. Ucraniano, wow. Y Pache, seguro que es italiano, o Pachi, no sé cómo se pronuncia, Marianela. Italiano. ¿Y Lomaquis, de dónde es tu apellido? Contanos un poco. Griego. Griego, wow, mira un poco. Wow. Ahí está Liz Fabiola, Regina, o Regina, Nayeli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así que 8, ahí está Iván. María Paz también. Bueno, entonces va a llamar un poquito la lista y va a culminar la lección el profe Oscar y yo me voy a despedir de ustedes, pero les pido entonces que para el jueves vamos a leer esa ley 6715 y vamos a traer la parte de los actos jurídicos administrativos en general, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver los tipos de actos y todo lo que tiene que ver buscar específicamente qué tipo de actos yo puedo impulsar por la vía contenciosa administrativa, si puedo encontrar ahí. Si no encontramos, no, pero tenemos que hacer el intento. Tenemos que hacer el intento de leer y familiarizarnos con esa ley que nos regula. Desde 1935, como les dije, teníamos una ley antiquísima y esto es algo histórico, esta ley que salió en el 2021, entonces primera vez tenemos una ley de procedimiento administrativo, así que tenemos que manejarla, ¿verdad?
Bueno, entonces yo me despido acá, el profe Oscar va a llamar la lista, también pueden ir escribiendo en el chat y me gustaría también que al culminar la clase escriban qué aprendieron hoy, una frase cualquiera de lo que hoy aprendieron. Puede ser ahora o cuando culmine el profe Oscar la presentación. Doctora, el chat de la conversación se encuentra desactivado. En serio, entonces el profe Oscar va a activar. Profe Oscar, ¿vos estás por ahí? Sí, profe, ahora activé el Bueno, chat. bueno, y vas a culminar y vas a llamar la lista, ¿verdad? Así es. Bueno, buen fin de semana ya para todos. Gracias, profe Oscar, por estar siempre atento y por tu ánimo y tu forma tan responsable de acompañarnos, tu compromiso. Te agradezco de corazón y a todos los chicos y chicas que nos están acompañando y participando. Muchísimas gracias por la atención ya y les deseo un buen fin de semana. Gracias a vos, Gracias, profe. igualmente. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Nos vemos el jueves, ¿sí? Ya El quiero, jueves. ya quiero verles en forma presencial. Tenemos que ver un poco cuándo nos encontramos todos. Excelente. Bueno, nos vemos. Buen día para todos, ¿cómo están? Buen día, Espero profe. que Buen día, bien, profe. sí, ya Buen día. viernes. Ayer no tuvimos clase, hoy continuamos. Tengo entendido que llegamos a finalizar la unidad 4, recién con la doctora. Ahora vamos a continuar con la unidad 5, que tiene que ver con los actos administrativos individuales. Voy a compartir mi pantalla entonces. Un ratito. Bien. ¿Les aparece la presentación ahí? ¿Sí? Bueno, perfecto. La unidad 5 vamos a tocar lo que son los actos administrativos individuales. Recién estábamos mencionando la clasificación que hacíamos de los actos administrativos, los reglamentarios y los individuales. Y en cuanto a los individuales, el doctor Villagra Mafiodo hace una especial ponencia al respecto y menciona que dentro del ámbito jurídico es posible distinguir un sinnúmero de clases de actos. Acuérdense que los actos ¿qué son los actos jurídicos? Para empezar, nuevamente consulto la clase, la doctora había consultado recién también, y pregunto nuevamente qué son los actos jurídicos. Doctor, habíamos dicho que es aquel hecho humano voluntario ilícito que tiene por objeto producir efectos jurídicos. Exactamente, o sea, todos los actos necesariamente tienen que ser humanos, voluntarios, lícitos, y como la finalidad clásica de modificar y no solo modificar, ¿qué más? Extinguir, ¿qué más podemos agregar? Modificar, transferir y extinguir obligaciones. Transferir, extinguir obligaciones. Resulta que aquellos actos o todos los tipos de actos están regulados por el Código Civil, a diferencia de los actos administrativos que están especialmente regulados no solo por la ley, sino por los reglamentos del Poder Ejecutivo, que es de quien depende entonces la administración pública del país. Y por eso hablamos de el acto administrativo en sí, que consiste en una declaración que se manifiesta de manera voluntaria en el marco del accionar de la función pública, que es el quehacer diario de la administración.
y tiene entonces la particularidad de producir en forma inmediata efectos jurídicos individuales. En otras palabras, nos dice que es una expresión del poder administrativo que puede imponerse de forma imperativa y de forma unilateral. ¿Por qué? Porque el poder de la administración está representado o se expresa a través de estos actos. Y cuando estos actos son emanados por la administración, no estamos consultando al administrado si desea o no cumplirlo, o si están o no de acuerdo. Por eso se imponen, y por eso la característica principal es su carácter imperativo y unilateral, ¿verdad? Como carácter jurídico de este tipo de actos. Agustín Gordillo define el acto administrativo como toda declaración unilateral de voluntad que es realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma inmediata. En este sentido quedan excluidos entonces los actos de la administración puramente materiales. Y da el ejemplo, la redacción de un oficio, la modificación de una sede o el traslado de una sede administrativa. Son cuestiones puramente materiales. Son entonces, en cuanto a los actos administrativos individuales, son las decisiones unilaterales emanadas de la administración pública realizadas en ejercicio de la función administrativa, productoras de efectos jurídicos directos. Los actos administrativos constituyen la forma usual de la actuación de la administración pública en su relación con los administrados. Entendidos en la materia, señalan que los actos administrativos individuales no es nada más que la ejecución de la ley misma, es decir, la aplicación a casos concretos, a situaciones concretas, la ley misma o el reglamento. Al decir que el acto administrativo es una declaración, tenemos que entender que es en cuanto son manifestaciones con trascendencia externa, que pueden crear derechos, por ejemplo, la concesión de una licencia de conducir, por ejemplo, una licencia ambiental, lo que fuere, siempre en el ámbito administrativo, o imponer obligaciones para los particulares, como es el caso de una sanción, el pago de una multa, etc. El sentido unilateral del acto administrativo es lo que lo distingue de los demás contratos, de todos los tipos de contratos en todos los ámbitos. Mientras que es un acto unilateral, existe solo la voluntad de la administración y entonces el contrato necesita por lo menos de dos voluntades, como mínimo dos personas, un contrato, un vínculo, un acuerdo entre partes. Entonces no podemos comparar a un contrato con un acto administrativo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo es unilateral. Podemos comparar a un acto en el ámbito civil, podría ser el caso de un testamento, ¿verdad? Que es una voluntad unilateral, es decir, no se le consulta a la otra parte, podríamos comparar así con un acto administrativo. Bien, entonces, los actos administrativos emanan de órganos de la administración, importante en el sentido que hay actos de órganos distintos de los estrictamente administrativos, como es el caso del Poder Judicial y del Poder Legislativo, que no son administrativos, pero que sí pueden realizar actos de carácter administrativo, como es el caso del nombramiento de funcionarios, o lo que tiene que ver con procesos individuales administrativos dentro de estos poderes. Bien, Eduardo García de Enterría define el acto administrativo como la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración, todo esto en ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentaria. La potestad administrativa significa, pues, que el acto administrativo sea realizado bajo el margen de legalidad de la misma.
nos dice que no hay acto sin norma específica que lo autorice y lo prevea. El acto administrativo es esencialmente típico desde el punto de vista legal y obediente a la previsión de la ley. Nuevamente estamos hablando entonces acá del principio de legalidad, ¿verdad? Que todo lo que emana de la administración debe y tiene que estar autorizado por ley, en principio por la Constitución, por las leyes y los reglamentos. En cuanto a la identificación del acto administrativo individual, nos dice que es la aplicación de la ley o del reglamento a una persona determinada, sea física o jurídica, o a un grupo determinado de personas. La determinación debe ser concreta, porque si es en abstracto, dice, el acto será reglamentario y no individual. Entonces estamos hablando de una aplicación, estamos mencionando entonces que el acto administrativo individual es la aplicación concreta a una persona o a un grupo determinado de personas. Lo que hay que entender o atender, dice acá, es el contenido que esté designado al destinatario del acto. El ejemplo, el permiso a una persona determinada para edificar, otorgado en aplicación de la ordenanza municipal dictada de conformidad con la ley. Antes de continuar, les quiero pedir a los delegados si me pueden facilitar la lista, por favor, la que tienen ellos a mano. Si me pueden pasar al WhatsApp o al correo, les voy a Le agradecer. paso, doctor. Dale igual más al WhatsApp. Gracias. ¿Por qué es importante la distinción? Y nos dice que la primera consecuencia del alcance del acto individual es que debe ser notificado al destinatario y no requiere ser publicado. El acto contiene siempre una norma referida a una determinada persona. En el caso que se le confiera o reconozca un derecho, la norma existe para los terceros, incluidas las autoridades, obviamente para que respeten el ejercicio del derecho por su titular y en el caso de una obligación para que la cumpla la misma persona afectada. La segunda, que se trate de la posibilidad de interponer recursos en el derecho subjetivo. Habíamos visto recién que existe la posibilidad de recurrir las resoluciones administrativas. En primer caso, ¿cuáles eran los recursos que recién vimos? Señalados recién en la ley 6.715 del año 2021. Creo que estaba en el artículo, si mal no recuerdo, 63. Vamos a ver. La doctora había nombrado el recurso de reconsideración y el recurso jerárquico. Exactamente, gracias Matías, creo. Isaac Matías, sí. Entonces, son dos los recursos admitidos en el ámbito administrativo. Un ratito. Bien. El primer recurso que vamos a interponer ante la autoridad que emitió ese acto administrativo que me afecta a mí como particular o a un grupo de personas. En segundo lugar, agotada esa instancia, entonces vamos a recurrir ante el superior jerárquico, que es el jefe señalado de una dependencia de la administración pública. Entonces, son dos los recursos posibles planteables ante la administración en caso de un acto administrativo que me afecte a mí en mis derechos como particular o a un grupo de personas como particulares. Se dice entonces que agotadas esas instancias, se abre la vía a lo contencioso administrativo que habíamos visto que tiene que ver con la trascendencia del conflicto ya al ámbito jurisdiccional o judicial. Luego tenemos lo que son los actos conocidos como el acto condición, que dice que es aquel por el cual se inviste a un individuo de un estatus legal, entiéndase un conjunto de derechos y obligaciones. Este acto condición estaría ubicado en una situación intermedia entre los actos administrativos
de alcance general y los de carácter individual. Por una parte es individual porque el investido es una persona determinada y es general porque se le inviste de un conjunto de derechos y obligaciones. El ejemplo típico y clásico del nombramiento de un funcionario. Es un acto que hace de condición para que una persona determinada quede investida de los derechos y obligaciones del estatuto del funcionario, ingresando al mismo tiempo en el orden jerárquico administrativo con superiores y subordinados a su cargo. Es decir, el acto condición reúne en un mismo acto una situación individual y una situación de carácter general. Podemos hablar entonces de una clasificación de los actos individuales. Primero, en primer lugar, por el órgano que los dicta, simples, colegiados y complejos. Por las facultades ejercidas, pueden ser reglados y discrecionales. Por el contenido de ese acto, que pueden ser declarativos y constitutivos. Por su función dentro del proceso administrativo, que pueden ser preparatorios y definitivos. Y por su carácter, que en un momento podrían ser imperativos y o permisivos. Estamos hablando de los actos administrativos individuales. En cuanto a los actos reglados discrecionales, podrían ser pasibles de una revisión judicial. La condición de fondo de regularidad del acto administrativo consiste en que la medida que va a tomar la autoridad debe estar autorizada en la ley. Entonces, cabe esta medida que esté señalada taxativamente o quede a opción de la autoridad elegirla, según sea conveniente u oportuno, conforme obviamente a las circunstancias de hecho. En el primer caso, se dice que la autoridad actúa conforme a facultades regladas o vinculadas, en tanto que en el segundo procede conforme a facultades discrecionales. Estamos hablando de lo reglado y lo discrecional. Entonces, cuando hablamos de actos reglados, es nada más que la mera aplicación de la ley, de la norma, del reglamento a un caso concreto. Ni más ni menos. Lo señalado en la ley de forma taxativa aplicada a un caso concreto. El caso de una multa, por ejemplo, una sanción administrativa, por haber cruzado el semáforo en rojo, por haber excedido en el límite de velocidad, lo que fuere. Entonces, ya se establece en la propia normativa cuál es la sanción legal expresa a ese acto concreto. Sin embargo, existe la posibilidad, se le da la posibilidad a la administración de actuar con facultades discrecionales, es decir, se establece un mínimo y un máximo para la aplicación de una multa. Entonces, queda en manos de la administración la discrecionalidad de establecer el monto o la cuantía en base a la norma. Es decir, existe un mínimo, un máximo, si se puede decir, un actuar o la forma que va a actuar la administración depende ya también de la discrecionalidad, pero solamente dentro de esos límites. Tampoco se puede exceder, obviamente tampoco puede ir en contra de la norma misma. Pero en las facultades regladas estamos hablando de la aplicación concreta a un caso sin tener que siquiera salirse de la norma. Y también en la discrecional tampoco se sale de la norma, pero existe una mayor discrecionalidad o una libertad un poco más, o una pequeña especie de libertad para la administración para la aplicación de la norma a un caso concreto. El ejemplo que podría ser una sanción por haber cometido un delito ambiental, donde se establece un jornal mínimo de, por ejemplo, 500 jornales y un máximo de 1.500 jornales por haber, qué sé yo, haber construido una presa de forma ilegal en un arroyo. Entonces, establece un mínimo y un máximo.
ya va a depender de la administración qué sanción aplicar, dependiendo si es una cuestión reiterativa, si es la primera vez que está realizando ese tipo de actos, entre otros, ¿verdad? Entonces, existe también el criterio de oportunidad en la administración. Generalmente se aplica al primer caso o al primer delito o a la primera sanción que se puede aplicar. Entonces, cuando hablamos de actos reglados, estamos hablando de la aplicación estricta y taxativa de la ley, de la norma o del reglamento, y de los actos discrecionales que otorga una especie de pequeña libertad para la administración al momento de aplicar la sanción. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. En cuanto a la admisión de la revisión judicial de los actos reglados y su negación para los discrecionales, se funda en el principio, en la misma esencia de cada clase. Si la autoridad ha tomado otra medida que la fijada en la ley, el tribunal puede evidentemente declarar su ilegitimidad y revocarla, en tanto que si las medidas A o B, estamos hablando de alternativas de la facultad discrecional, y la autoridad ha optado una de ellas, el tribunal no puede decidir que debió haber adoptado la otra. Esto se da ya no en la práctica, ¿verdad? Es decir, ya no se da esto en la práctica. Hoy día se considera que todos los actos de la administración son revisables o pasibles de revisión judicial. Pero, como dice acá, la discrecionalidad no significa poder obrar a capricho de forma arbitraria. Tienen limitaciones expresas, ya sean de carácter constitucional, de carácter legal o incluso en el propio reglamento. Nos dice que los actos discrecionales que exceden de estos límites se tipifican como una extralimitación, un exceso o abuso de autoridad o de poder, y sin lugar a dudas son justiciables. Como les digo, hoy día en la práctica judicial se entiende que todos los actos administrativos son revisables y pasibles de lo contencioso administrativo, sean reglados o sean discrecionales. Entiendan entonces que sea el acto emanado, considerado de forma arbitraria para un reglamento, o perdón, para un acto reglado o para un acto discrecional, es posible que se pueda entonces pedir la revisión judicial de ese acto. Por último, nos dice que existen diferencias de grados y no radical entre un acto discrecional y uno reglado. Lo definitivo, obviamente, nuevamente hacemos hincapié en el principio de legalidad y nos dice que ambos deben estar subordinados a la ley. En cuanto a los actos declarativos y constitutivos, ¿cuál sería la ley aplicable? El acto es declarativo cuando no hace más que expresar el derecho o la obligación preexistente por cumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias. Entonces, el acto declarativo se rige por la ley vigente en el momento en que se perfeccionó el derecho o la obligación. El ejemplo, el decreto por el cual se concede la jubilación a un funcionario público por haber cumplido con los requisitos legales. Es decir, ¿cuáles son los requisitos legales? En este caso, la ley va a señalar cuáles son los requisitos. El funcionario cumplió con todos esos requisitos. Lo que hace el acto administrativo en ese caso nada más que es la declaración o la mera declaración, porque el derecho ya existió previamente y la obligación ya existió previamente. Entonces, es una forma de perfeccionar, porque el acto en este caso lo único que hace es declarar lo que ya existe. En cambio, el acto es constitutivo cuando el derecho o la obligación nace con el pronunciamiento de la autoridad. El acto constitutivo se rige por la ley vigente en el momento de su pronunciamiento. El ejemplo, el permiso municipal de edificación se rige por la ordenanza vigente cuando se le otorgó. Es decir, el acto, a su vez que es emanado, también entonces da nacimiento a una situación concreta, a un hecho concreto.
como es el caso del permiso municipal, que a su vez en la práctica lo que da es la posibilidad o la licencia para que se pueda construir una edificación dentro de un predio, sea municipal o sea particular. En cuanto a los actos preparatorios y definitivos, por un lado, los actos preparatorios e interlocutorios también son considerados de tal forma, son los que inician o impulsan y dan lugar a las sucesivas fases del procedimiento administrativo, como es el caso de la resolución por la cual se ordena la instrucción de un sumario o la recepción de pruebas dentro del mismo. Los actos definitivos son los que ponen fin al procedimiento y se entiende como una resolución administrativa por la cual se condena o absuelve a la persona o a las personas que fueron objeto del sumario administrativo. La distinción es importante porque nuestra legislación concede el recurso contencioso administrativo contra las resoluciones que causen estado, es decir, las consideradas definitivas. Entonces, los preparatorios son todos los actos que inician e impulsan el procedimiento administrativo, pero no le dan un finiquito o un final. En cambio, por su nombre mismo entendemos que los actos definitivos son los que ponen fin al procedimiento. Y estamos hablando de una resolución. Entonces nos dice que solamente ante aquellos actos definitivos podemos interponer recursos y también podemos, obviamente, llevarlo a lo contencioso administrativo. No así a los actos preparatorios. ¿Por qué? Porque obviamente no se sabe cuál va a ser la decisión final de la administración y por tanto no podemos interponer un recurso alguno ante una cuestión que no es definitiva. ¿Se entiende? Sí, doctor. Entonces, ¿ante qué actos vamos a interponer un recurso? ¿Ante un acto preparatorio o ante un acto definitivo? Ante un acto definitivo solamente. Exactamente. Entonces, todos aquellos actos preparatorios son nada más que fases que se van cumpliendo dentro de un procedimiento administrativo. Puede ser la de impulsar, puede ser la de continuar, pero desde el momento que se da finalización por parte de la administración a ese procedimiento administrativo, entonces estamos hablando de un acto definitivo. Y es recién ahí que se puede actuar en contra de estas resoluciones o de estos actos definitivos. La apertura, y del ejemplo acá, la apertura de un proceso sumario, un procedimiento sumario administrativo, es nada más que un proceso preparatorio o una instancia preparatoria. En cambio, cuando finaliza ese sumario y en ese sumario se señala que son señalados pasibles de una multa, una o varias personas por haber incurrido en alguna falta administrativa, entonces recién ahí podemos recurrir ante el mismo órgano que dictó esa sanción administrativa o resolución administrativa o ante el superior jerárquico. En cuanto a los actos decisorios o cuasi judiciales, decisorios son los actos administrativos que definen, declaran o constituyen derechos o obligaciones para una persona determinada o para un grupo determinado de personas. Tiene importancia a los efectos de saber quiénes son parte en el procedimiento administrativo y contencioso administrativo. A ver. Sí. Luego tenemos lo que se conoce en el ámbito judicial a los actos registrales, pero también en los actos administrativos existen los actos registrales y son anotaciones en registros públicos que pueden tener diferentes efectos jurídicos. Los que constituyen derechos a favor del registrante, como la propiedad de una marca comercial, una marca industrial, que se confiere con su registro, y los que son solamente constatación o documentación de hechos relevantes para el orden jurídico.
sea con efecto ad solemnitatem o approbationem, que tiene que ver con la solemnidad, o que están carentes de la aprobación o necesitan la aprobación, como son los del registro civil en general o los del registro cívico. En cambio, los aprobaciones dice que los registros de contratos civiles y comerciales son los necesariamente registrables o tienen que estar registrados. Entonces, todos los actos o todas las anotaciones en registros públicos son considerados actos registrables que pueden tener diferentes efectos jurídicos. Por un lado, los que constituyen derechos a favor del registrante y los que solamente dan una constatación de un hecho o una situación específica. En cuanto a los permisos y autorizaciones, también son considerados actos administrativos por los cuales se cumple el requisito para el ejercicio de un derecho o, en otros casos, se allana para el caso concreto una prohibición de carácter general. Son importantes para el ejercicio de un derecho. Tienen diversas condiciones para ser otorgadas. En algunos casos son solo cumplimientos de algunas exigencias legales, como el ejemplo, para ejercer el comercio necesitamos una matrícula de comerciante. Para ejercer la profesión de abogado necesitamos una matrícula de abogado. En otros se exigen condiciones técnicas. Por ejemplo, en el caso de las licencias de locales comerciales o industriales, o en algunos casos a veces solo se exige el pago de una tasa, de un arancel o de un cargo. Es decir, son actos administrativos. En algunos casos se cumple el requisito o en algunos casos solamente se allanan a la prohibición de carácter general, pero son también considerados actos administrativos los permisos y autorizaciones en ciertos casos y en ciertas situaciones. Bien, entonces, en cuanto a los dictámenes e informes, podemos decir que no son actos jurídicos administrativos, sino son actos meramente técnicos o materiales que se realizan, sea en cumplimiento de aquello o sea como requisitos previos para su pronunciamiento. Ejemplo, el estudio de prefactibilidad es un hecho condicionante para el llamado a licitación, en tanto que los dictámenes e informes posteriores a la adjudicación son ordenados por el control de la obra adjudicada. Los dictámenes e informes no son considerados actos jurídicos administrativos, sino son actos meramente técnicos o materiales. Acuérdense siempre de esto. Dictámenes e informes son actos meramente técnicos o materiales, no son actos jurídicos administrativos. Un dictamen previo de asesoría jurídica en una institución pública es un acto meramente material o técnico. No es una decisión final. La decisión final va a ser cuando, en base a ese dictamen, o dejando de lado ese dictamen, porque los dictámenes pueden ser o no vinculantes, en base a ese dictamen se pronuncia la administración y en ese caso saca una resolución teniendo en cuenta ese dictamen o no. Pero recién cuando tengamos una resolución administrativa, un acto administrativo jurídico concreto, es que estamos hablando de un acto administrativo. No así en el caso de los dictámenes e informes. Y por último, el acto de gobierno, que es un acto también administrativo que no sería pasible del recurso contencioso administrativo, porque en teoría proviene de facultades discrecionales. Es generalmente dictado por órganos superiores en aplicación directa de lo que dispone la Constitución Nacional. El caso de la declaración del estado de excepción, una convocatoria de elecciones, la negociación de tratados. La Corte Suprema de Justicia, en diversos fallos,
ha sostenido la inexistencia de cuestiones no justiciables y por ende la revisibilidad de todos los actos, lo que alcanzaría el acto de gobierno, más aún si es manifiestamente apartado de lo que establece la Constitución. A eso me refería con que en la práctica y a través de diversos fallos, no solo de la Corte, sino de los órganos, perdón, del Tribunal de Cuentas o de lo contencioso administrativo y demás juzgados, dice que todas las cuestiones son justiciables, no solo los reglados, sino también los discrecionales. Bien, entonces, no sé si me enviaron la lista, un ratito acá voy a corroborar. Sí, doctor, te facilité en tu Sí, WhatsApp. sí, un ratito. Gracias, Luz. Bueno. Bueno, tenemos entonces que en principio son 62, así es, Luz, pero seguramente que Asimismo, eso. doctor, hoy se cierra el periodo de matriculación y después vamos a tener la lista completa. Ok, Pero hasta el momento esa es la lista actualizada. perfecto. Bueno, voy a llamar lista entonces, gente. A partir de este momento, obviamente, ya nadie puede ingresar. Tampoco se puede admitir gente a esta reunión. Acosta Cabrera Fabiola. Por ahí si escriben en el chat también me avisan, pero está ausente. Acuña Celaya Andrea de Jesús. Adorno Leiva Jorge. Aguayo Elisaur Lira. Agüero Espinosa Alexander. Aranda Ramírez Leticia. Ábalos Quintana Sheila. Barreto Ocampo Silvana. Benítez Boc Juan Andrés.